de haber empezado a ver esos temas. ¿Se acuerdan? El origen, pues, fue a empezar a hablar acerca de lo que era el clasificador bayesiano, ¿se acuerdan? En donde la probabilidad de que un vector de patrones pertenezca a determinada clase es igual a la hipótesis de que ese patrón pertenece a esa clase por la probabilidad de la clase, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? La probabilidad de la clase es muy sencilla de obtener, ¿estamos de acuerdo? Esa la podemos obtener por cualquier regla de conteo, teniendo un set de datos para clasificación de tipo supervisada, ¿ok? No hay mayor problema con eso. Pero, ¿qué sucede con la probabilidad, ¿ok? De que la clase, de que el vector de la característica se haya dado por una determinada clase, por la hipótesis. ¿Esa cómo la representamos? ¿Con qué la representamos? Pues con una función de distribución de probabilidad, ya sea paramétrica o no paramétrica. Así es, con una función de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo, Raúl? ¿Ok? Esa función hasta ahorita la hemos asumido que es normal. Y como se habrán imaginado, los parámetros que usamos para esa función, que es la medida de la desviación estándar, los asumimos que los obtuvimos por maximum likelihood, ¿ok? Ya en su lenguaje de todo esto de probabilidad, pues ustedes ya saben que aparte de maximum likelihood, pues está maximum a posteriori. ¿Estamos de acuerdo? Vamos el día de hoy a averiguar qué otras distribuciones existen. Y por supuesto, este tema lo vamos a correlacionar con el tema que vimos la sesión anterior de lo que viene siendo estimación de parámetros. Pero por el día de hoy vamos a ver las distribuciones de probabilidad que existen más utilizadas en lo que es el tema de reconocimiento de patrones. Y luego ya en la siguiente sesión vamos a ver cómo asociarlas a los parámetros, o sea, cómo obtenemos los parámetros de estas distribuciones de probabilidad. ¿Ok? Bien, entonces, como lo acabamos de ver, lo que viene siendo las clases, ¿ok? Las obtenemos a partir de la probabilidad a priori y la hipótesis, ¿ok? Y la hipótesis, hasta ahorita, hemos asumido que es una función de distribución normal, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con este tema. Vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo de este tema. Para hablar de funciones de distribución, tenemos que hablar de funciones de probabilidad, de funciones de distribución de probabilidad, que asignan una probabilidad a un valor de una variable, que puede ser continua o puede ser discreta. Si es continua, pues como ya sabemos, va a tener un número finito de valores en un intervalo, va a tener un número infinito de valores sobre un intervalo finito. Esto significa que el espacio de muestras va a tener una cantidad infinita de eventos a uno, o como le queramos llamar, o le queramos asignar un valor. Entonces, la función de probabilidad pues va a ser una función continua, tal como vemos aquí. Dicha función tiene que ser una función cuyos valores siempre den mayores a 0, como se puede ver en la figura. El área bajo la curva de esa función es 1 y la probabilidad de tener un valor desde A hasta B es la integral definida desde A hasta B de P de X de X.
Y tenemos como función acumulativa que la probabilidad acumulativa desde un valor infinito, menos infinito hasta un valor determinado de x es probabilidad de la probabilidad de menos infinito de x de p de aquí esta variable auxiliar. ¿Ok? Entonces, estas son las tres normas a las que se sujeta una función de probabilidad derivada de una variable continua. Cuando es una variable discreta, como ya sabemos, tiene un número finito de valores en un intervalo finito, lo que significa que un espacio de muestras A tiene una cantidad acotada de eventos. Y aquí pues caemos en eventos finitos, ¿ok? Variables finitas, donde la probabilidad de X debe ser mayor a 0. Aquí la sumatoria de todas las probabilidades debe ser 1 y la probabilidad de obtener un valor desde A hasta B es la sumatoria desde A hasta B de estas probabilidades. Y la probabilidad acumulada es la sumatoria hasta el valor X de P de esta variable auxiliar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, No. muy bien. Entonces, hay varios tipos de funciones de probabilidad. En el curso, por facilidad, nos hemos manejado con la distribución normal. ¿Por qué usar la distribución normal? Bien, la regla por la cual recurrimos a la distribución normal es por el teorema del límite central. Que el teorema del límite central ya lo habíamos comentado, pero realmente no es un teorema, es un conjunto de teoremas que en muchas palabras y muchas ecuaciones, que aquí en este curso no vamos a demostrar porque sí tendríamos que entrarle a un curso de probabilidad muy a profundidad, pudiéramos resumir todo este conjunto de teoremas y todo este conjunto de ecuaciones en lo siguiente. Si un conjunto de datos tiene un comportamiento aleatorio, entonces conforme aumentan la cantidad de datos, estos tendrán cada vez una PDF dada por lo que ya conocemos como una distribución normal. Aquí les recuerdo, aparece una distribución normal univariada, ¿verdad? Donde mu es el valor esperado y sigma cuadrada es la varianza. Otra cosa importante es que el rango de mu menos sigma hasta mu más sigma contiene el 68% de los datos. Estos puntos ya los habíamos mencionado antes, ¿se acuerdan? Ya habíamos mencionado esto del teorema límite central, ¿verdad? Sí. Ok. Y ya habíamos mencionado que si hacemos la integral desde mu menos sigma hasta mu más sigma, vamos a obtener un área bajo la curva de 0.68. Ya habíamos mencionado eso. Sí. Sí, también. Ok, muy bien. Entonces esto ya se lo saben. Y esta es una gaussiana univariada. Pero lo mismo aplica para la gaussiana multivariada. Recuerden que esta fórmula es un caso particular de la gaussiana multivariada, pero donde la cantidad de dimensiones es 1, ¿ok? Bien, propiedades, la distribución es simétrica respecto al valor esperado, el cual se puede utilizar como el eje vertical de la variable aleatoria. O sea, dan de cuenta que ¿cómo se llama? La media la pudiéramos tomar como el eje vertical de una función que es par. ¿Estamos de acuerdo? Se podría decir que es como una especie de función par. La curva tiene sus puntos de inflexión en mu más menos sigma. Es decir, el punto de inflexión donde cambia la concavidad de la curva es en este punto, en mu más menos sigma. Y la curva es asintótica respecto al eje horizontal. ¿Alguien me puede decir qué significa que es asintótica respecto al eje horizontal? ¿Alguien me Pues, podría decir qué significa eso? que nunca llega a cero.
Simplemente se acerca mucho a ser cero en el eje horizontal. Así es, en el eje horizontal, en el eje X, es decir, en la variable aleatoria, nunca vamos a tener una probabilidad de 0. Podemos tener una probabilidad que tiende a 0 conforme X tiende a infinito menos infinito, ¿verdad? Pero nunca va a ser 0, es como un límite, ¿ok? Y bueno, aquí tengo un código que lo podemos usar para experimentar cómo se comporta la distribución normal, que de hecho lo tenemos aquí. Tengo aquí una variable aleatoria que va desde 0 hasta 20 y genero con la función de MATLAB PDF con la función de normal, genero una distribución de media 10 y desviación estándar 1. De acá otra función con media 8 y desviación estándar 1. Y luego aquí ya las grafico. Si lo grafico, obtengo lo siguiente. Vamos a ver. Obtendría lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se ven las distribuciones que la media nos dice más o menos en qué rango va a quedar. Pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo una desviación estándar de 2? ¿Qué va a suceder? Y aquí le pongo una media de 10. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se va a mover la campana de Gauss se va a mover hacia la media 10 y va a estar un poco más ancha. ¿Ok? Y eso sería el único cambio. Serían los únicos cambios. También sé porque sé, como que se atoró MATLAB. Serían los únicos cambios que habría. Habría un cambio adicional, ¿cuál sería? ¿Qué le pasó a la distribución? Como dicen, ¿verdad? Se movió a tener su punto central en 10 porque la media es 10 y se hizo más dispersa. ¿Y qué otra cosa sucedió? La amplitud disminuyó. La amplitud disminuyó. ¿Por qué? Vamos a ver la formulita. Vamos a ver, es más. ¿Por qué sucedió eso de que disminuyó? Pues al hacerse más ancha, si quedara con la misma amplitud que antes, pues el área bajo la curva sería mayor a 1. Entonces ahí tiene que disminuir para que se cumpla pues la condición ahí de las PDFs. Así es, el área bajo la curva sigue siendo 1, pero técnicamente sucede porque al aumentar la desviación estándar, la amplitud máxima va a disminuir. ¿Se fijan? Aquí está en la fórmula. Lo observa. De ahí viene esta razón. ¿Ok? Y así, o sea, podemos seguir jugando con esto. Le puedo poner aquí una desviación estándar de 3 con media 11 y pues se va a mover. ¿Ok? Y observen, por ejemplo, la distribución con desviación estándar de 1, su valor máximo es 0.4, mientras que aquí el valor máximo pues es 0.13, pero el área bajo la curva de ambas pues es 1. ¿Ok? Bien, otro punto interesante es que al final de cuentas, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué habíamos dicho respecto al, ¿cómo se llama? ¿Qué habíamos dicho respecto al área bajo la curva?
En los puntos donde donde la concavidad de la curva cambia, que es en mu más menos sigma, ¿cuál es el área bajo la curva, chavos? 268. Punto 68. ¿Eso me pueden decir qué significa? Que que el 68% de los datos va a estar pues cercanos a la media con una distribución estándar. Bueno, cercanos a la media y con una distribución estándar con una desviación estándar de diferencia. Ok, vamos a ver, miren, aquí tengo una distribución, voy a poner una distribución de 1000 datos. Es más, de 30 datos. Aquí, esta función WGN me va a permitir hacer una función de tipo, perdón, aleatoria, ¿ok? Entonces aquí voy a graficarla, luego aquí saco la media, la desviación estándar, y luego aquí en dato voy contando la cantidad de datos que se encuentran dentro de este intervalo de mu más sigma y mu menos sigma. Entonces dato va a contener la cantidad de datos que pasan por ahí, y luego aquí saco el histograma, y el histograma me va a indicar la cantidad de datos que atraviesan ahí, y luego lo vamos a dividir entre n para ver cuántos datos se mapean en ese, ¿cómo se llama? En ese intervalo. Déjenme le doy clic aquí de comment. Y lo corremos. Aquí podemos ver que nos dice que tenemos 22 datos dentro de la dentro de ese rango que corresponde a punto 73. Está un poquito alejado, ¿verdad? Esta es la señal. ¿Por qué está un poquito alejado? Bueno, pues porque 30 pues es una cantidad de datos apenas como para asumir que es suficiente como para empezar a pensar que es normal. Si le ponemos 100 datos, ahí pues ya, aunque vemos aquí una figura medio extraña donde los datos tienden a irse al centro, vemos que de los 100 datos, 67 pues ya se van adentro. Entonces, aunque sea una figura extraña, realmente tiene cierta normalidad. Vamos a ponerle, por ejemplo, ahora 1000 datos. Con 1000 datos, esta es la señal. ¿Vemos algún patrón en la señal? Pues no. Pero si le sacamos el histograma y sacamos esta reglita, vemos una función de distribución que nos dice que no vemos patrón porque la señal es aleatoria y vemos que .69 datos están entre qué valores? Entre menos .03 y .98. Entonces va a estar entre 1 y menos 1, más o menos. Si le ponemos que sean 10,000 datos, pues tenemos aquí ya, pues evidentemente, una forma normal. Y ya pues va a ser .68, ¿verdad? Y esta es la señal. Entonces la señal en el tiempo no nos va a dar ningún patrón. Y si quisiéramos ver la señal en la frecuencia o en wavelet, no vamos tampoco a ver ningún patrón. ¿Por qué no vamos a ver patrón? Porque la señal es totalmente aleatoria. Entonces tanto las frecuencias como los niveles de resolución son aleatorios. Entonces, en ese caso, no podemos analizar la señal en otros dominios, excepto en el dominio de la probabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos saber si nuestra figura, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos saber si nuestra
si nuestros datos forman o no una distribución normal. ¿Cómo lo podremos saber? Pues una puede ser así como está ahí en el programa, checar pues qué cantidad de datos hay para un valor en específico y hacer la PDF. Sí, pero bueno, en este caso pues sí se ve muy normal, ¿verdad? Porque tenemos ¿cuántos? 10,000 datos. Inclusive si le ponemos 20,000, pues se va a ver todavía más normal. Y el porcentaje cada vez se va a acercar a 0.68. Pero, por ejemplo, si le ponemos, si nada más tenemos, por ejemplo, 100 datos, aquí tendremos una distribución normal o no. ¿Tendremos una distribución normal o no? Ahí está cañón saber, ¿verdad? Está medio cañonzón saber. Entonces, resulta, bueno, hay un tipo de prueba que se llama prueba de normalidad, que ustedes de tarea van a averiguar cómo se hace. Es muy sencilla. Aquí la prueba de normalidad está con la función de normplot y ahí se las voy a explicar. La prueba de normalidad va a generar una línea recta que aquí se ve en rojo. Esta línea recta, ok, representa una distribución normal. Y otra cosa es que el 50% de la probabilidad debe coincidir con lo que es la media. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, en este caso, tenemos una media de menos 0.11. Ok, entonces aquí vemos que efectivamente la media atraviesa más o menos en punto y algo, como 0.2 negativo más o menos. Entonces sí se acerca. Miren, aquí está. A 0.49 es menos 0.16. Entonces podemos ver que de menos 0.11 a menos 0.16, pues sí son valores bastante cercanos. Y lo que podemos ver, estos puntos en azul representan los valores. Y estos valores, entre más se ajusten a la media, a esta línea roja, es más normal nuestra distribución. ¿Se fijan? Entonces nosotros podemos ver que conservamos cierta normalidad, nada más en los extremos como que la perdemos. Pero ya si le ponemos, por ejemplo, más datos, no sé, 500 datos, pues ahí se aproxima mucho más a una distribución normal. ¿Se fijan? Si le ponemos, por ejemplo, 10,000 datos, allí nuestra curva es casi normal y podemos ver que se aproxima mucho a esta línea. Entonces, ¿cuáles son las dos reglas? La primera, que la mayor parte de los datos se ajusten a esta línea recta, y el otro, que la media esté justamente en el 50% de los datos. En este caso, dice que está como en menos 0.04 y la media pues es 0.0087, entonces está muy cercana, ¿sí? O sea, aquí en 0.49 es 0.003
Y ya en punto 5 es punto 0.02, entonces está casi en 0. Ok, entonces con esta prueba de normalidad nosotros podemos saber. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo no es normal? Bueno, hay varios tipos de distribuciones. Aparte de la distribución normal, tenemos otras distribuciones como la distribución uniforme. La distribución uniforme tiende a generar los mismos valores de probabilidad para todos los datos. Esta es para funciones de probabilidad continua, pero la diferencia está en que esta pues está acotada en un intervalo finito. O sea, en un intervalo finito de datos tenemos una cantidad infinita de valores aleatorios. Y está dada por 1 entre b menos a desde a hasta b y 0 de otra manera. Como podrán ver, pues es una función de distribución uniforme por toda la variable aleatoria donde las probabilidades son las mismas, pues vamos a tener una función de alta entropía. Esta es la media y esta es la desviación estándar. Si se fijan, la media y la desviación estándar no corresponden a la media y a la desviación estándar de una función de distribución normal. Estas media y desviación estándar se pueden obtener en la siguiente sesión que regresemos al iPad, pues ahí la vamos a calcular. Entonces, ¿por qué la probabilidad aquí? O sea, aquí la idea es que todos los valores de la variable aleatoria tienen la misma probabilidad. Y esa probabilidad está en 1 sobre b menos a. ¿Por qué estarán dadas de esta manera? Porque pues B menos A bueno, B y A definen el intervalo de la distribución, entonces si entre más grande sea, eh, según ahí la fórmula, pues va a disminuir la probabilidad, de manera que pues el área bajo la curva siempre sea 1. Así es. Ahora, estos dos, luego vemos cómo los obtenemos. Vamos a ver qué sucede. Aquí tengo una distribución uniforme, que de hecho es lo que veíamos en la hoja. Lo corremos y espérenme tiempo. Es Aquí la distribución uniforme. Y pues aquí nos da, o sea, lo que aquí tenemos que definir es el valor inferior y el superior. Y pues nos da esta distribución uniforme, ¿verdad? Entre más grande hagamos la distribución, pues más la amplitud de las probabilidades se vuelve más pequeña. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el área bajo de la curva debe ser 1. ¿Han llegado a utilizar la distribución uniforme antes? ¿La han llegado a utilizar? Sí, en algunas tareas ahí de señales en tiempo real. Ok. ¿Para qué la han utilizado? Para ver ay, espérame un poquito. Sí, pues de ejercicios para ver el tipo de distribución que tenían los datos, los generábamos ahí en MATLAB y ya se graficaban para comprobar que fueran uniforme o gaussiano, etcétera. Ok. Y por ejemplo en imágenes la aplican de manera que el histograma, no sé si han visto la ecualización del histograma en imágenes.
Sí. ¿Sí? ¿Qué hacen ahí? Tratan de buscar que la Pues distribuimos. distribución Ajá. de probabilidad de la imagen a qué se parezca. Al histograma, ¿verdad? A este histograma uniforme. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué pasa si hacemos lo mismo. Aquí tengo una distribución uniforme. Vamos a ponerle 1000 datos. Aquí genero los datos de una distribución uniforme, la grafico, saco su histograma y saco el norm plot. Al correrlo sucede esto. Esta es la señal esta es la señal. ¿Qué diferencia vemos entre la señal gaussiana y la distribución uniforme? Pues ninguna, ¿verdad? Los datos están acomodados de manera que no vemos un patrón. Y si quisiéramos verlo en la frecuencia, en wavelet o en lo que sea, no veríamos nada. Pero el histograma pues nos da algo así, o sea, así, y luego se viene casi plano y luego así. Pero para saber si tenemos una distribución uniforme, aplicamos la prueba de normalidad y qué característica vemos que hace diferente a la distribución uniforme sobre la distribución normal. Pues que se aleja de la línea recta ¿En dónde? en los extremos. Así es. ¿Y eso por qué sucederá? Si se fijan, aquí en medio como que sí tendería a ser normal, pero luego se curva muy feo. ¿Por qué será? Porque la distribución normal pues no aparecerían tantos valores con, pues no aparecerían tantos datos con valores en los extremos de la distribución. Sí, o sea, hazme de cuenta que lo que sucede es que aquí sube de golpe y acá también. Entonces, esas subidas de golpe se reflejan aquí. Y luego ya el resto, pues da una distribución normal. Esto, entre más plano, esto se va a ir separando más. Se dan de cuenta que conforme más se aplane esto de aquí, esto como que se va a hacer así como una senoidal. Pero bueno, ya en la tarea me explicarán por qué. Bien, esto es en cuanto a la distribución uniforme. Hay otra distribución que es muy interesante porque inclusive de ella misma parten otras distribuciones. Es la distribución gamma. Esta es una distribución muy polifacética, ya que pues, de ella se derivan otras distribuciones como la exponencial y la chi-square, la chi cuadrada. Normalmente la distribución gamma es utilizada para medir la distribución de probabilidad de fenómenos que no son tan aleatorios, que tienen un comportamiento, pero ese comportamiento también es difícil de caracterizar. Por ejemplo, se utiliza para analizar la distribución de calor en semiconductores, ruido eléctrico, falla de componentes electrónicos y también se utiliza en el método ICA para generar nuevas funciones de distribución. O sea, hagan de cuenta que la distribución gamma se utiliza en ICA para hacer lo mismo que se hace en la ecualización del histograma. Tengo una distribución y la forzo a hacer una distribución gamma para que pierda la gaussianidad. ¿Estamos de acuerdo? Una función gamma se define de esta manera, que de hecho creo que aquí la tengo. Fíjense bien, una función gamma no es más que x a la alfa menos 1 exponente a la menos x.
por ejemplo, con a igual a 3 tendríamos x al cuadrado exponente de la menos x y nos da esto de acá. Aquí nada más lo comparo contra una función e a la menos x, donde es como si estuviéramos de x a la 0. Entonces la x a la 0 por e a la menos x, pues nos da lo que ya conocemos, que sería la distribución exponencial, pero con valores menores a 1. ¿Ok? Y si ya la x tiene exponentes hacia el cuadrado, pues ya nos queda x e a la menos x y nos da algo así. Si le damos a igual a 3, pues nos da algo así. ¿Sí? Si le damos a igual a 5, pues nos da algo parecido a esto. Si le damos a igual a 10, bueno, ahí se nos va a pasar del intervalo. Si le damos a igual a 10, vamos a ponerle aquí hasta 50. Ya nos da algo muy parecido a una distribución normal, ¿se fijan? Si le damos a igual a 30, pues prácticamente tenemos una distribución normal un poquito descuadrada, pero sí aparece una distribución normal. ¿Cuál es el detalle que le notan a la distribución? Entonces, la distribución gamma es una distribución de probabilidad, déjenme lo pongo atrás hasta 10, donde los datos están sesgados hacia un lado. O sea, aquí podemos ver en esta función que de un lado se sesga toda la probabilidad, que es todo esto, y luego del otro lado va disminuyendo lentamente. Entonces, la distribución gamma es una función de probabilidad que se basa en la función gamma, que es la exponente elevada a una potencia, perdón, que es la x elevada a una potencia por el exponente a la menos x. Y nos da esta función donde la probabilidad se sesga hacia un lado. Pero ¿cuál es el problema de la función gamma si la queremos usar como función de distribución de probabilidad? Déjenme esto lo extiendo hasta, le doy aquí una igual a 7. Y esto lo extiendo hasta 20. ¿Cuál es el problema de la distribución gamma para usarla como distribución de probabilidad? Vean la figura y díganme cuál es el problema. La función gamma no es más que, por ejemplo, aquí a la 7, x a la 6, exponente de la menos x. ¿Cuál es el problema de utilizar eso como función de probabilidad? Vamos a darle un valor más pequeño, vamos a darle, no sé, 5. ¿Alguna idea de cuál sería el problema? Pues, Observen bien la figura. pues ahí, por ejemplo, la media, moda y mediana ya no sería la misma. O bueno, No, de hecho, moda media y mediana no son la misma, pero eso precisamente eso nos va a ayudar a diferenciar entre una distribución gamma y una distribución normal. Eso es una ventaja. Y de hecho, la media, el valor esperado y la desviación estándar son muy diferentes en la distribución gamma que en la distribución normal. De hecho, aquí miren, está apuntado que la media y la desviación estándar. Pero bueno, volvamos a la figura. Esto es la función gamma, que la función gamma es esta parte. ¿Cuál es el problema de la distribución gamma para utilizarla como una función de probabilidad? ¿Qué nos faltaría ahí?
Pues ahí, bueno, pues ahí, a diferencia de la normal, la integral veo que va desde cero hasta infinito, entonces si la media es cero, no sé ahí cómo sería la gráfica. Ah, bueno, la media nunca va a ser cero. No, miren, el problema es cuál es el área bajo la curva de esto. Si se fijan, sí sería mucho mayor a 1 aquí. ¿Sí lo ven? Sí, O sea, pues, inclusive si le ponemos una igual a 20, pues el valor máximo va a estar en 12 por 10 a la 15. Entonces, pues como que no da 1 el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, la función gamma, pues como lo ves aquí, va de 0 hasta infinito. Es ahí donde se define la función gamma. Y para definirla como una función de probabilidad, tenemos que normalizarla de esta manera. Va a ser 1 por x a la alfa menos 1 por exponente a la menos x entre beta. Ahorita vamos a ver quién es alfa y quién es beta. Sobre beta elevado a la alfa por la función gamma, que viene siendo esta integral. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, con a igual a 3, si yo quiero utilizar esta función que está sesgada, que es como una gaussiana, pero sesgada para un lado, y que sea una función de probabilidad, pues la tengo que normalizar de esta manera. Como les digo, no vamos a entrar a demostrar esto ya sería cosa de otro curso de probabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es alfa y quién es beta? Aquí aparece beta como el factor divisor del exponente y aquí como como un valor inversamente proporcional a la amplitud de la función gamma. Y alfa es el exponente de x. Alfa y beta siempre deben de ser mayores a 0. Vamos a ver. Aquí tengo nuevamente definida una función gamma, ¿ok? Que viene siendo este código. Entonces, aquí pongo dos funciones. Pongo primero con alfa igual a 2, luego aquí beta igual a 1 y aquí la que va a salir en color rojo, beta igual a 0.5. Aquí están. Aquí pues no se ve mucha la diferencia. Ahora vamos a ponerle a igual a 3. No, a igual a 2. Y luego aquí beta va a ser 1 y aquí beta va a ser 2. Voy a hacer más chiquito el intervalo para que se vea. ¿Qué es lo que pudiéramos notar? Aquí, alfa igual a 2, beta igual a 1, vamos a tener mi valor máximo en 1. ¿Sí? Le voy a mover nada más a este. Si le pongo aquí alfa igual a 3, beta igual a 1, voy a tener mi valor máximo en 2. Si le doy a igual a 4, beta igual a 1, entonces voy a tener mi valor máximo en 3. Entonces, si le doy alfa igual a 6, beta igual a 1, ¿dónde voy a tener el valor máximo? 5. 5. ¿Seguro? Así es, en 5. Bien, entonces, ¿para qué nos ayuda alfa? ¿En qué nos ayuda alfa, chavos? pues ayuda a ubicar el valor máximo, la moda, pues. Ok. Ahora, vamos a ver, vamos a regresarnos a alfa igual a 2, debe quedar ubicado el valor máximo en
1. Pero acá vamos a ver en beta igual a 2, ¿qué es lo que sucede? Alfa igual a 2, beta igual a 2, hace que el valor máximo se ubique ahora en 2. Ahora, si yo le pongo beta igual a 3, el valor máximo se va a ubicar en 3. Fíjense bien, voy a ponerle A igual a 2, le voy a poner 3, aquí 3 y aquí 2. Es decir, aquí en esta el valor máximo se va a ubicar en 2. Y vamos a ver dónde se ubica aquí el valor máximo. En este caso, con alfa igual a 3, este se ubica el valor máximo ¿en dónde? En 2. Y acá se ubica en 4. Si aquí le ponemos 3, ahora el valor máximo se va a ubicar en 6. Entonces, ¿como para qué nos sirve beta? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir para qué sirve beta? Si yo le pongo alfa igual a 2, pues el valor máximo lo va a tener 1 con beta igual a 1. Y ese mismo valor, ese 1, va a estar multiplicado por el valor de beta, de tal manera que si beta es igual a 3, aquí cuando beta es igual a 1, el valor máximo queda ubicado en 1 y aquí queda ubicado en 3. Entonces, ¿como para qué nos sirve beta, chavos? ¿Qué es beta? Pues también mueve el punto máximo, pero aparte hace que la distribución esté un poco más, pues que esté más distribuido la PDF. Así es, mueve el valor máximo, ¿verdad? Es un producto, se dan de cuenta que el valor máximo siempre va a ser alfa menos 1 multiplicado por beta. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Resulta de que si yo le doy a alfa el valor de 1, pues vamos a tener, como vemos aquí, 1 menos 1 y aquí 1 menos 1, entonces vamos a tener x a la 0. Y en ese caso se nos vuelve una función exponencial, como pueden ver ustedes aquí. Y ya va a depender el valor de beta, que esa función exponencial pues va a tener una caída más fuerte o una caída más débil. Entonces, la función exponencial es una función de probabilidad que es un caso particular de la función gamma, que es cuando alfa vale 1. ¿Ok? Preguntas hasta aquí de la función gamma, sobre lo que es la función gamma, sobre por qué debemos de normalizarla para que el área bajo la curva nos dé 1, qué es alfa y qué es beta. No, me parece no. Bien, ¿cómo pudiéramos interpretar la función gamma? ¿Para qué creen que nos pudiera resultar útil la función gamma?
¿Cómo pudiéramos resolver esto? Pues permite describir la función de probabilidad de un conjunto de datos que están sesgados. Así es. Vamos a ver cómo se comporta como distribución. Aquí tengo una función gamma. Igual aquí voy a generar los datos. Van a tener los datos de una función gamma. Saco el histograma y saco el norm plot. Lo corremos y y la función gamma pues nos da algo así, ¿ok? Vamos a ver si le pongo menos datos, ¿qué sucede? Nos da algo así. ¿Qué es lo que nos hace decir que esto no es una función normal? ¿Qué es lo que nos hace decir que esto no es una función normal? Desde el punto de vista de norm plot, ¿qué es lo que nos hace decir que esto no es una función normal? Pues los extremos, cómo se alejan de la línea. Así es, los extremos. Ahora, una pregunta un poco más difícil. ¿Qué nos hace ver que esta es una distribución gamma y no una distribución uniforme? Porque hay más datos de un lado que de un extremo que del otro. En el caso de la distribución uniforme, los extremos son simétricos. En este caso no son simétricos. Si tenemos datos multidimensionales, lo que podemos hacer es variable por variable, checar qué función de distribución tiene. O si queremos verlo dimensionalmente, de acuerdo a todo el conjunto de datos, podemos sacar una magnitud, es decir, elevar todos los datos al cuadrado, sacar raíz cuadrada, dato por dato, y luego ya generamos una magnitud de todos los datos y sacamos su función de distribución y sacamos un norm plot, y ahí vemos qué tipo de función de distribución se parece más. Como que en qué tipo de ejemplo se les ocurre. Y ahorita dijo Navarro que en conjunto de datos donde tengamos sesgos podemos tener una función gamma. Bien, pero como en qué ejemplo se les pudiera ocurrir que tuviéramos algo así, una función gamma. Ahorita en la presentación mencionó que podría ser en la distribución de calor en semiconductores. Bueno, sí, o sea, se puede utilizar en eso, pero ¿por qué? O si no se les ocurre por qué, piensen en algún ejemplo donde pudiera caber una distribución gamma.
No, no se les ocurre nada. Por ejemplo, en el caso de ICA, ¿para qué nos serviría la distribución gamma? Nos serviría para que funciones normales las forzáramos a que sesgaran para un lado y cada una agarrara ciertos valores de la variable aleatoria que no se repitieran en otras distribuciones. Y eso haría que no fueran gaussianas y no repitieran valores. Eso las haría estadísticamente independientes. Y otra es la falla en componentes electrónicos. Resulta que muchas veces la distribución gamma, bueno, en teoría de mediciones, para que tengamos una distribución, para que tengamos un sistema que mide de manera efectiva, se hace una prueba en donde haces cientos de mediciones de una variable física. Por ejemplo, si vas a checar voltaje, ajustas tu fuente de voltaje a 5 volts y luego haces 100 mediciones. De esas 100 mediciones, de esas 100 mediciones, se supone que obviamente no te van a dar exactamente los 5 volts, te va a variar muy poquito si tú quieres, 5.01, 5.02, 4.99, 4.991, te va a variar muy poquito, pero te va a variar. Se supone que haces esas 100, 200, 300 mediciones, siempre si el sistema de medición está midiendo bien, te sale una distribución normal. Si te sale una distribución gamma es porque las mediciones se están sesgando para un lado. Por ejemplo, vamos a suponer que pones tu fuente a 5 volts y que en vez de darte una distribución normal, donde se vea una variación homogénea en ambos lados de la media, que sería que de la media se estuvieran cargando casi todos los datos para 5 volts. ¿Eso qué significaría? ¿Eso qué significaría? O sea, supongamos que estás midiendo la misma, el voltaje de una fuente a 5 volts y al hacer, por ejemplo, 1000 mediciones, en vez de sacar una distribución normal, de que las pequeñas variaciones te salgan a distribución normal, no saliera una función de distribución tipo gamma, donde todos los valores se cargan hacia valores mayores a 5 volts. ¿Qué significaría eso? Pues que el equipo tal vez no está bien calibrado, o que hay otra fuente ahí de error. Sí, o sea, estábamos diciendo que el equipo tiende a medir hacia arriba de donde debería de medir, ¿verdad? Entonces, pues, hay varias pruebas estadísticas que nos pueden ayudar para lo que es la distribución gamma. Bien. Estas, la normal, la uniforme y la gamma son las más utilizadas en reconocimiento de patrones. Son hipótesis que podemos utilizar para entablar clasificadores gaussianos. Hay otras distribuciones como la binomial. Esta distribución, la distribución binomial, genera una estimación del éxito de un evento mediante algo que se le conoce como pruebas de Bernoulli y tiene las siguientes propiedades. La primera, el experimento consiste en una serie de pruebas repetidas. La segunda, las observaciones son resultados derivados de variables binarias. La tercera, la probabilidad del éxito es P y el de no éxito es Q, la cual es 1 menos P. La cuarta, las pruebas son independientes. Entonces, es hacer varias pruebas con resultados binarios, o sea, varias pruebas cuya variable aleatoria solamente tiene 2 resultados y pues vamos a tener 2 probabilidades que son complementarias.
y las pruebas son independientes. Un ejemplo de una prueba de Bernoulli, ¿qué sería? El lanzamiento de una moneda. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo, Raúl? Sí, Sí. Muy bien. Entonces, esa es una prueba de Bernoulli. ¿Ok? Y estas pruebas de Bernoulli están dadas de la siguiente manera. Esta es la prueba general. ¿Ok? Pueden leer esta fórmula. Pues de lo que recuerdo que vimos el semestre pasado, de N experimentos, que P experimentos fueran exitosos. Ok, pero ¿qué es? Sí, o sea, aquí es la probabilidad de X, donde X es la variable aleatoria, y N, pues es la cantidad de datos, ¿ok? Y aquí es NX, pero sí pueden leer esto, ¿qué significa? son n combinaciones de X Ok, por... así es. Ajá. Son N combinaciones de X de la probabilidad de X por la probabilidad de Q de N menos X, donde X vamos a tener pues la cantidad de pruebas que vamos a hacer. Entonces, para X igual a 0 tendremos N combinaciones de 0 de P a la 0 por Q a la N, porque aquí sería la 0 y aquí sería la 0, ¿estamos de acuerdo? Luego más N combinaciones de 1 de P por Q a la N menos 1, luego más N combinaciones de 2 por P cuadrada Q a la N menos 2 cuadrada y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí la media es N por P y la desviación estándar es N por P por Q. Ah, se me olvidaba, en el caso de la distribución gamma, la media es alfa por beta y la desviación estándar es alfa por beta cuadrada. Bien, entonces, fíjense bien. Vamos a ver cómo funciona esto de la distribución binomial. La distribución binomial, aquí pongo X, van a ser 100 intentos. Voy a poner que la probabilidad de éxito sea 0.3. N o el número máximo va a ser 100. Entonces, aquí nada le pongo binomial. La variable va a ser X, N va a ser la cantidad total de muestras y P es la probabilidad de éxito. Y nos da esto. ¿Qué es esto? Bien. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, si vas a hacer N muestras repetidas, o sea, se vas a lanzar la moneda 30 veces, y la probabilidad de éxito es la probabilidad de tener águila, la cual es 0.3, quiere decir que la mayor probabilidad de que tengas ciertas muestras de éxito van a ser 30, lo cual suena lógico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 100 es la cantidad de muestra, es la cantidad de veces que, por ejemplo, yo lanzaría una moneda, es la cantidad de veces que voy a hacer el experimento. La probabilidad de éxito, pues, es 0.5, es 0.3. Por ejemplo, si le pongo 0.5, ¿qué va a suceder? De 100 muestras, de 100 intentos, la probabilidad es 0.5, pues lo que va a suceder es que si la probabilidad de éxito es 0.5 y voy a tirar 100 muestras, mi probabilidad más alta va a ser que tenga 50, 50 repeticiones de la probabilidad de éxito. Pero puede ser que obtenga 49 o 51 y ya baja un poquito más de que sea 48 o 52 y así sucesivamente. Si se fijan, ¿qué es lo que nos dice la probabilidad binomial?
la distribución binomial. Sí. ¿Ok? Si la probabilidad es 0.7 y tengo 100 intentos, ¿dónde va a estar la probabilidad más alta? En 70. Y luego de ahí, pues va a ir bajando, ¿verdad? Sí. Ahora, esto quiere decir que forzosamente de 100 intentos con una probabilidad de 0.7 vamos a tener 70 intentos. No, simplemente lo más probable es que tengamos 7 intentos, pero hay una alta probabilidad de que sea 69 o sea 71. Fíjense qué interesante, se sesga más a que sea 71 a que sea 69. Se sesga más a que sea 72 que 68 y así sucesivamente, si se fija. Entonces, esto es la distribución binomial. Ahora, si le ponemos 0.3, ahora se sesga al revés, ¿se fijan? Entonces, lo que nos dice la distribución binomial es que con 0.3 de 100 intentos, lo más seguro es que 30 intentos sean exitosos. Pero como 0.3 es mucho más bajo que la probabilidad de no éxito, pues se va a sesgar a que tengamos menos veces que más veces después de 30, si se fijan. Pero si por otro lado le ponemos que la probabilidad es muy alta, la probabilidad de éxito es muy alta, ahí se va a sesgar al revés. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta de la distribución binomial? No. ¿No? Fácil. Bien, vamos a ver ahora la distribución hipergeométrica. Esta es un poquito, es parecida a la binomial, no es que tiene una diferencia. La distribución hipergeométrica, esa se basa en muestreo. Hagan de cuenta que tengo lo siguiente. Supongamos que tengo 10,000 muestras, ¿ok? Y mi probabilidad de éxito es 0.5. Pero de esas 10,000 muestras, de esa población de 10,000 muestras, tomo nada más 100 datos, ¿sí? De esos 100 datos, ¿cuántos serían de la probabilidad de la clase que yo estoy buscando, que sería la probabilidad de éxito? Es decir, supongamos que otra vez tengo 1,000 datos. De esos 1,000 datos, 3,000, por ejemplo, son de la clase que a mí me interesa. Y de esos 1,000 datos, saco un muestreo de 300. Y la pregunta sería, de esos 300, ¿cuántos van a ser de la clase que a mí me interesa? ¿Ok? O sea, en otras palabras, es una estimación que encuentra el número de éxitos de una clase o un evento de una variable aleatoria de una población n de n muestras mayores. Entonces, K son los éxitos y n menos K son los no éxitos. Entonces, o sea, yo quiero agarrar, yo tengo una población por ejemplo, 1,000,000 de datos y de ese millón de datos, 500,000 son de la clase que a mí me interesa. Supongamos que ese millón de datos, pues no puedo explorarlos todos, así que voy a sacar únicamente 1,000. Entonces, de esos 1,000, ¿cuántos van a corresponder a la clase que a mí me interesa? Si se fijan cuál es la pregunta que se responde en la distribución hipergeométrica. ¿Preguntas de lo que se trata de responder en esta distribución? No. No, está bien. Muy bien. Entonces, la distribución, por ejemplo, aquí tengo 100 datos, voy a sacar 30 y casi igual a 15. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, bueno, aquí las letras las puse al revés, pero no importa. Bueno, vamos a dejarlo coherente para que no...
Nos reburujemos. Aquí, por ejemplo, tengo 25,000 datos y de esos 25,000, 6,350 son de la clase que a mí me interesa. Si yo saco 100 datos, obtengo lo siguiente. La variable X la voy a poner a 400. Obtengo que de esos 1000 datos, lo más seguro es que saque unos 250 y algo de la clase que a mí me interesa. Si se fija, si le digo, no, pues nada más puedo analizar 500 datos de los 25,000 y son 6,350 los que a mí me interesan, bueno, los que hay de la clase que a mí me interesa, pues con los 500 datos, lo más seguro es que llegue a sacar 127 o 128 o 126, 120 algo, se fijan. Lo más probable es que saques de 127 es la mayor probabilidad, pero pues voy a oscilar entre 120 y 130 y tantos. ¿Sí? Entonces te da una relación de muestreo de qué tan probable es que saques datos de la clase que a ti te interesa en un muestreo de una población mucho más grande, donde la cantidad de datos de la clase que a ti te interesa es conocida. Es como si dijeras, ok, de mi set de entrenamiento, voy a nada más analizar o entrenar con 1000 datos o 1000 muestras y quiero ver si esas 1000 muestras, si las escojo aleatoriamente, cuántas van a ser de la clase que me interesa. ¿Ok? Preguntas de la distribución hipergeométrica. No, Ok. Y bueno, ya que hemos hablado mucho de distribuciones, lean esta diapositiva por 2 minutos y luego me explican para ustedes, de acuerdo a lo que dice aquí, qué es la distribución Poisson. Bien, ¿qué nos dice la distribución Poisson?
De acuerdo a lo que viene ahí, ¿qué nos dice la distribución Poisson? Nos da la probabilidad de que ocurran ciertos eventos durante un tiempo determinado. Ok. ¿Y en qué se basa? En una media que se establece, que es lambda. Miren, fíjense bien. Yo le digo, voy a tener 60 iteraciones y de esas 60 iteraciones, 30, a medida de que ocurre el evento que a mí me interesa, generalmente es 30. Entonces voy a poner esos parámetros en la distribución Poisson. Entonces, me va a decir que de las 60 iteraciones, lo más seguro es que si volvemos a correr el experimento, lo más seguro es que ocurran otra vez 30 veces. O puede ocurrir 29, o puede ocurrir 28, o puede ocurrir 31. ¿Sí? Entonces nos da una gráfica de cuántas de las probabilidades de que ocurra otra vez ese evento. O sea, yo tengo un historial donde regularmente pasan 30 veces el evento en una cantidad determinada de pruebas. Entonces, saco las probabilidades de que ocurra en otro experimento cierta cantidad de veces. Esto me puede servir para establecer probabilidades a priori. Cuando no tengo suficiente cantidad de datos, por ejemplo, puedo decir, ok, X va a ir de 70 y lambda va a ser de 45. No, 40. Entonces, pues me va a decir, ok, lo obvio es que de esos 70 ocurran más, lo más probable es que vuelva a ocurrir 40 veces. Y la probabilidad de que ocurra 35 veces es esto. Bueno, la probabilidad de que ocurra 24 veces, pues ya es muy bajita. Y ya la probabilidad de que ocurra 22, pues es casi imposible de que tengamos 22 veces nada más. O de que tengamos 59 veces ya ese evento. Entonces nos da de un historial, de una media, que es un historial de veces que ocurre un evento, y voy a correr una determinada cantidad de pruebas, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra determinadas veces? Entonces, al correrlo, podemos ver que podemos tener una alta probabilidad de que ese evento ocurra más o menos de 32 a 48 veces. Y ya es demasiado poco probable que ocurra, por ejemplo, 57 veces o que ocurra 25 veces. Y ya pues es imposible que ese evento ocurra 19 veces o que ese evento ocurra 64 veces, ¿se fijan? Entonces, lo interesante de la distribución Poisson no es que nos diga cuántas veces puede ocurrir, sino que nos dice un intervalo de valores en el que de plano ya no va a haber, ya no va a ocurrir la cantidad de veces ese evento. ¿Sí se fijan? Eso es lo interesante de la distribución Poisson. Yo le digo, ok, voy a hacer de 100 muestras, la media casi siempre ronda en que el evento que a mí me interesa o la clase que a mí me interesa ocurre 60 veces. Les digo, de 100 muestras, el evento casi siempre ocurre 60 veces. Y pues sí, lo obvio que te iba a decir la distribución Poisson es que pues, lo más probable es que ocurra otra vez 60 veces. Pero lo interesante es ver que te dice la distribución Poisson que prácticamente va a ser imposible que te ocurra de ya que abajo de 40 veces no te va a ocurrir, ni abajo, ni arriba de 80 y tantas. Si se fijan, lo que nos da la distribución Poisson es justamente esos límites. ¿Cuántas veces prácticamente ya no se va a dar ese evento, tanto en el nivel superior como en el inferior? Y bueno, finalmente incluyo otra distribución de probabilidad, la FOSS softmax.
Es una función de activación logística cuya variable aleatoria y salida son valores que cumplen los axiomas de probabilidad. Esta se suele utilizar mucho en las redes neuronales convolucionales. Es una función que toma las salidas de las neuronas de capa de clasificación y te las mapea en formas de probabilidad. Se las pongo porque pues es típicamente usada. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo tres clases, la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Pongo mi softmax y lo que me dice es que dejé aquí corriendo el programita Poisson. Lo que me dice es que la probabilidad de que ocurra el evento 0 es 0.1, la probabilidad de que ocurra el evento 2 es 0.24 y la probabilidad de que ocurra el evento 3 es 2, es 0.66. Si le agregamos, por ejemplo, 0 y 5, la probabilidad de que ocurra el evento 0 es 0, ese si la cantidad y la probabilidad de que ocurra el 1, pues es una vez. Esto por lo disparado que es la función exponencial. Si le pongo 0.3, bueno, ahí sí la probabilidad es poquito arriba de 1 y la probabilidad de acá es poquito abajo de 2, poquito abajo de 1. Entonces la función softmax más bien nos sirve como para mapear probabilidades en función de una ponderación numérica que tú le estableces. Y ya te lo mapea. ¿Ok? Bueno. Esto fue todo lo concerniente a cómo se comportan las funciones de distribución. La distribución normal, la distribución uniforme, la gamma, las vamos a utilizar para calcular lo que viene siendo las hipótesis. Y si se fijan, si nuestra distribución no es normal, vamos a tener un problema con la medida de la desviación estándar, tal y como las conocemos, porque la medida de la desviación estándar cambian según la función de distribución que tengamos. Entonces, si nuestra distribución no es normal y lo andamos sacando media de desviación estándar, la vamos a regar. Porque esas no van a ser medias ni desviaciones estándar representativas ni reales. Entonces, tenemos que ver si podemos asimilar nuestra función de distribución a la función gamma o la distribución uniforme, que son las más comunes, ya que la distribución gamma, de hecho, de ella se derivan otras. Hay otras funciones de distribución como la distribución Rayleigh, que se utiliza mucho para analizar ruido. Luego, pues la distribución binomial, esa la podemos utilizar para calcular eventos binarios. Y ya las funciones Poisson y softmax las podemos utilizar para calcular probabilidades a priori cuando no podemos sacarlas directamente del conjunto de datos de entrenamiento, por ejemplo. Cuando nuestro conjunto de datos de entrenamiento no está completo o no está bien hecho, pues podemos sacar un muestreo de datos. O podemos decir, ok, mi conjunto de datos de entrenamiento es limitado porque es 100. Entonces, en una situación ideal donde yo pudiera sacar más muestras, ¿cómo se comportaría? La distribución Poisson es como que sacar probabilidades a priori con base en un historial. ¿Ok? Y pues la función softmax pues es utilizada típicamente en redes neuronales convolucionales como una función de activación en la última capa. Bien, esto es en cuanto a las funciones de distribución. En la siguiente clase vamos a estimar los parámetros de estas funciones de distribución, como lo hacíamos en la clase anterior, pero ahora con estas funciones de distribución, ¿cómo le vamos a hacer? Por lo pronto, hasta aquí lo vamos a dejar. Y ya pronto le subiré una tarea y pues no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, No. entonces si no hay preguntas, termino la grabación.